Éxodo capítulo 11. ¿Cuántas enseñanzas nos han dejado estos últimos capítulos? Este capítulo solo tiene 10 versículos y pues hay muchísimas cosas en él, ¿no? Aparentemente solo son 10 versículos, pero hay tantas enseñanzas. Y no las podemos cubrir todas en 45 minutos, y eso si Dios me da de su gracia para que sean 45 minutos, ¿no? Pero no las podemos cubrir todas. Lo único que pretendo es cada semana, conforme a la responsabilidad que Dios me ha dado, es unificar un motivo, un objetivo para reflexionar juntos y compartirlo juntos y crecer unánimemente como una iglesia bien concertada y unida por todas las coyunturas. Pero en su vida devocional, usted no se limite. Usted lea muchas veces estos 10 versículos, porque estoy seguro que Dios te va a hablar de muchas formas y acerca de muchas cosas que Dios quiere, en las cuales Dios quiere reinar en nuestras vidas, ¿no? Estudiando al principio, sentí en mi corazón irme por el lado de la guerra de los primogénitos, ¿no? Esta guerra que Dios predijo en Hechos. Éxodo, capítulo 4, versículo 22 y 23. El Señor habló de una guerra de primogénitos. Faraón no quería dejar salir a su primogénito, el pueblo de Israel, por lo cual Dios ya había dicho en Éxodo 4 que mataría a su primogénito. Es interesante que en este mismo capítulo el Señor le adelanta a Moisés cuál sería la primera y la última plaga, pero no le dice nada acerca de las otras 8 de en medio, ¿no? Y me llama mucho la atención porque la primera tiene que ver con sangre y la última tiene que ver con la muerte de los primogénitos, ¿no? Y como que eso ya me presagia un mensaje acerca del unigénito Hijo de Dios que nos redimiría de la esclavitud del pecado, el cual representa a Egipto, la esclavitud del pecado, por la sangre preciosa de un cordero inmolado, ¿no? Y ahora que vino Raulito nos habló de algo maravilloso, ¿no? De cuando en la pesca esta preciosa, donde el Señor está en la barca con sus discípulos y les dice pasemos del otro lado, y no les dice que no va a haber una tormenta y no les dice nada de lo que va a pasar en el Inter, pero sí les dice que pasarán al otro lado, ¿no? Pase lo que pase, su palabra, su presencia, su paz y su propósito, de esas 4 cosas nos habló, ¿se acuerdan? No se me olvidan. Nos terminarán pasando del otro lado, ¿no? Pero no le dice qué pasará en medio. De la misma manera, no le anuncia el Señor a Moisés qué va a pasar en medio, solo le habla de que el agua se convertirá en sangre y habla de que el primogénito de Faraón y sus primogénitos serán muertos, ¿no? Porque no quiere dejar salir a su primogénito, ¿no? Y nos presagia, no a un primogénito, sino a un unigénito hijo, desde mi perspectiva, si usted lo quiere ver así, que derramaría su sangre para nuestra libertad, ¿no? Entonces pensé ponerle la guerra de los primogénitos y después me iba a ir por ahí y leí otra vez y leí otra vez. Y es que la palabra primogénito se repite 4 veces en el texto. Y cuando una palabra se repite tantas veces me llama la atención. Y luego, pues es el final de la plaga, ¿no? Desde mi perspectiva, y muy probablemente, y si usted no está de acuerdo conmigo, pues es difícil verlo. Yo entiendo que tiene cierto grado de dificultad lo que voy a decir a continuación, pero no veo grandes maestros abordando mucho este tema. Yo creo que muy probablemente, y digo yo y probablemente, ¿no? La entrevista de Moisés con Faraón, de la cual habla el capítulo anterior, aun cuando ya Moisés creyendo amenazar a Moisés, ya Faraón creyendo amenazar a Moisés, más bien está profetizando que no volvería a ver su rostro, no ha terminado hasta que va a salir Moisés enojado de la presencia de Faraón. Es lo que yo percibo, ¿no? Parece que cronológicamente hay un tiempo ahí que no ha terminado la entrevista y en medio de estas amenazas, que más bien es una profecía, Dios habla al corazón de Moisés y Moisés emite lo que habrá de suceder, ve que no hay ningún cambio en el corazón de Faraón y sale enojado de ahí, muy probablemente, ¿no? Pues si no, es un poco difícil saber por qué la Biblia dice que no se volverían a ver y ahí están. Parece que es la misma entrevista. Okay. Así que se me ocurrió la segunda posibilidad, irme por el tema de la última entrevista, ¿no? O la última advertencia. Pero luego me encontré con una palabra que se repite varias veces, creo que son 5.
Y terminé escogiendo por ahí, pero como le vuelvo a repetir, usted puede irse a la última entrevista y ser redarguido, puede irse a la guerra de los primogénitos y ser bendecido, porque es hoy usted parte de este primogénito, de este pueblo escogido, de este real sacerdocio, de esta nación santa, ¿no? Y por la sangre de un cordero precioso. Y Dios puede hablarnos de muchas maneras. Pero yo me fui por este lado sencillo. Veo a Dios, al gran yo soy, como protagonista central de este capítulo. Y veo como algo que me resalta mucho en su soberanía, tema que definitivamente me apasiona enormemente porque lo veo por toda la Escritura y se ha convertido en una experiencia diaria en mi vida, que a pesar de ser lo que soy, su fidelidad, como decía una de las canciones, es grande. Su fidelidad nos pasará al otro lado, ¿no? A pesar de ser lo que soy. Mi confianza no está basada en qué puedo ser yo, sino qué hizo Dios por mí. Y eso veo por toda la Escritura. Por lo tanto, al observar la palabra Jehová, que se traduce en esta traducción, que es este atributo de Dios, el que es, el que era y el que ha de ser y el que habrá de venir y el gran yo soy, el que yo soy el que soy, ¿no? Me doy cuenta que pues, es el protagonista central que lleva a cabo todo, ¿no? Y por eso le puse de esta manera: el Dios de nuestra libertad. El Dios de nuestra libertad. Y esto me lleva nuevamente al entendimiento de que Dios no me cambia para amarme, Dios me ama para cambiarme. No estoy en sus manos porque hice algo, ¿no? Más bien me tomó y ahora está transformándome a su imagen. Romanos 8:29, a los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿no? A la que fuimos formados según Génesis 1:27. Así que siempre veo por toda la Escritura este sentir. Y entonces me lleva a recordar tantas cosas. Segunda de Corintios 5:14, ¿no? Que el amor de Dios, el amor de Cristo nos constriñe pensando que Cristo murió por no todos y no todos morimos en Él y por todos murió. Que si Cristo murió por todos y todos morimos en Él y por todos murió, entonces murió por todos para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó. Así que todo lo que sucede después de la revelación de Cristo es un resultado de su poder, del poder de su resurrección en mi vida. Por eso Pablo, las cosas que para él eran ganancia, Filipenses capítulo 1, las llegó a estimar como pérdida, y aún escubadón es la palabra griega que significa estiércol, para conocer el poder de la resurrección de Cristo operando en él. O sea, se dio cuenta que su circuncisión del octavo día, su hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, irreprensible conforme a la ley, y todas esas cosas eran vanas comparadas con la gracia y la misericordia de Dios, la cual él quería experimentar y aún llegar a ser semejante a Cristo en su muerte, ¿no? Morir como un mártir del evangelio, ¿no? ¡Wow! Así que como dijimos, es el mismo Pablo que en 1 Corintios 4:20 dice que el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder, ¿no? Es un poder que nos lleva a entregar nuestras vidas. Es el poder de su amor que transforma nuestras vidas y nos da una perspectiva eterna, ¿no? Y una justificación para vivir, una identidad y una justificación para vivir. Anyway, así que el Dios de nuestra salvación, Él es el protagonista. Tú no lo escogiste a Él, Él te escogió a ti. No creíste para ser perdonado. Te dio vida para poder creer y ser rociado con la sangre de Cristo, según 1 de Pedro 1:2, ¿no? ¿Estoy bien? 1 de Pedro 1:2. Si no, ahí me dice, no, 2 de Pedro 1:2. Ok, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. ¿Alguien me dice cuál versículo es? Es 2 de Pedro, 1 de Pedro 1:2, como había dicho, 1 de Pedro 1:2. Ok. Así que el objetivo es reconocer por qué solo nuestro Dios merece toda la gloria. Solo nuestro Dios. Y déjeme hacer, a manera de introducción, un recuento del asunto, un recuento del asunto, así algunas cosas breves para tomar velocidad simplemente acerca de las plagas de las que hemos venido hablando. La palabra plaga, nagá, la palabra hebrea nagá, que significa golpe, ¿no? Estos son golpes que
el Señor propinó a Faraón y su pueblo para dejar ir a su primogénito, ¿no? Y sacar a su primogénito Dios. Y bueno, el primero fue, como decíamos, los primeros 4 afectaron, incomodaron al pueblo de Egipto, ¿no? O sea, el agua se convierte en sangre y después de eso vienen las ranas, se meten hasta la cama del faraón, ¿no? Pero Moisés intercede y el Señor quita las ranas y las echa en el Nilo. Luego hay una peste increíble, pero finalmente el Señor quita las ranas. Y después de esto, ¿quién viene? Espérame tantito. Eso es algo muy interesante que aprendimos. Que vienen los hechiceros, ¿no? Hoy así como el brujo, el prestidigitador, el lector de la bola de cristal, del café, el del tarot, ¿no? Representados todos en los hechiceros de Faraón. Y vienen los hechiceros y cuando convierte Moisés el agua, o cuando convierte el Señor a través de la vara de Moisés el agua en sangre, pues toman un poco de agua. La Biblia no nos precisa de dónde, ¿no? Y yo no me quiero meter en problemas. Simplemente toman un poco de agua, a lo mejor de un vaso que quedó de algún lado, que Dios permitió que quedara, y la convierten en sangre, pero no alivia para nada la situación que vivía el pueblo de Egipto, con toda el agua potable convertida en sangre. Lo único que hace, y es exactamente como operan las señales mentirosas del diablo, es que sí, el diablo hace señales, pero estas señales operan no a tu favor, sino en tu contra, confundiendo a la gente y predisponiéndola en contra de la revelación de Dios. Lo vuelvo a decir, sí, a veces le sale sangre al santito, pero ¿de qué te sirve, bro? Nomás para confundirte, bro. Si el enemigo hace señales, sí, yo no te voy a decir que no, sí, pero lo único que hace no beneficia en nada, simplemente confunde y esclaviza y endurece el corazón. La segunda, vienen las ranas y los hechiceros hacen lo mismo y producen algunas ranas, bro, pero no quitaron las ranas. ¿Para qué decir los hechiceros? No quitaron el problema. Lo agudizaron y confundieron y endurecieron el corazón del faraón, ¿no? La tercera, vienen los piojos. Y los hechiceros lo intentan, pero ya no pueden. Todas estas cosas están causando solamente molestias graves, pero finalmente solo molestias en el pueblo de Egipto. Y lo intentan, pero ya no pueden. Y entonces reconocen que es el dedo de Dios. Después desaparecen de la escena. Cuando llegan las moscas, ahora sí que no los ves ni por si las moscas. Los hechiceros desaparecen. Es una plaga de moscas enormes, chupasangre, y ya no nos habla de los hechiceros. Y todas estas plagas afectaron la vida social, molestias. Y hay veces sucede así, Dios te habla una vez, te habla 2 veces, pero nuestro duro corazón, o quisiera yo tomar esto como una exhortación, nuestro endurecido, soberbio corazón que no quiere humillarse, porque eso le dice el Señor a Faraón, ¿hasta cuándo habrás de humillarte? Lo único que Dios quiere es que te humilles bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando llegue el tiempo, bro. ¿Por qué? Porque el corazón contrito y humillado no será jamás despreciado por Dios. Salmo 51. La condición correcta para recibir la gracia y la misericordia de Dios es la confesión de nuestra pobreza espiritual y la dolencia por causa de nuestra condición de pecadores, bro. Eso es todo. Sucede estas cosas y vienen las moscas y entonces son quitadas, pero ya la siguiente plaga va a ser un poco más grave, va a afectar la economía. Y la siguiente plaga, y están desaparecidos los hechiceros, por cierto, es un virus, quizá una bacteria, no lo sé, en el ganado, pero muere todo el ganado que está del lado de Egipto, ¿no? Muere todo el ganado, ya empieza ya no a afectar simplemente molestias, sino a traer afectaciones a la economía de Egipto. Dios es misericordioso y probablemente del ganado de Israel se vuelvan a reabastecer, ¿no? Porque luego vemos algunas situaciones que suceden más adelante. Después de esta plaga del ganado, donde están desaparecidos los hechiceros, viene la plaga del sarpullido, que produce úlceras. Y ahora vuelven a aparecer los hechiceros, pero en el piso, bro, postrados, no se pueden mantener de pie por causa de las úlceras delante del hombre de Dios. Ahí está el poder de los hechiceros y de todos los prestidigitadores en el piso, postrados, avergonzados por Dios. Después, Dios le dice a Faraón, a través de Moisés, que va a enviar una plaga de granizo y fuego. Probablemente truenos, yo no lo sé. Granizo y fuego.
Pero en la compasión de Dios, a través de Moisés, Dios le hace saber al pueblo de Egipto que por favor meta a sus ganados y a los hombres y a las mujeres debajo de cobertizos, debajo de un techo, para que no les afecte y mate a sus hijos, a sus hijas, a sus ganados, esta plaga de granizo. Y por cierto, le añade algo más, le dice, va a caer una plaga de granizo como nunca la hubo antes desde que fue fundado Egipto. No. Y hay algo interesante, dice que en ese momento, ya estamos hablando de la séptima plaga, en ese momento, séptima plaga, número 7, en ese momento, varios de los egipcios recibieron la palabra y la pusieron en su corazón. Y entonces, estos que alcanzaron a humillarse, dijeron, no, este sí es, aún los hechiceros con los piojos dijeron que era el dedo de Dios, metamos debajo. Y los que pusieron la palabra de Dios en su corazón, no murieron sus ganados, ni sus gentes. Pero los que no pusieron la palabra, sino menospreciaron la palabra de Dios, bro. Aquellos que en algún momento dijeron de Moisés que era un hombre molesto, muy probablemente, dejaron expuestos sus ganados. Y no quedó nada, bro. Acabó con mucho de la siembra, pero como el trigo era tardío en la misericordia de Dios, ¿no? Había salido tarde, Dios dejó cierta provisión para que no muriera el pueblo. Y les advirtió que venía la langosta. Y no dejaría nada. Y hasta se oscureció el cielo. Y que vendría una plaga como no había habido nunca antes, ¿no? Y entonces vino la langosta y por el endurecido, ya en el ínter varias veces, Faraón, he pecado, pero era de lengua, me como un plato. Una cosa es arrepentimiento. El arrepentimiento genuino siempre va acompañado de un cambio de actitud. El arrepentimiento genuino es, ya no me junto con aquellas personas, ¿no? Que están, es Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ya no sigo en el consejo de malos, y ya no ando en el camino de pecadores, y ya no me sentaré en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor estará mi delicia, y en su ley meditaré de día y de noche. Ese es arrepentimiento. Son obras dignas de arrepentimiento. El remordimiento, simplemente me siento mal, he pecado, dile a tu Dios que quite la plaga, y por cierto, ora por mí, ¿no? Hoy en la mañana recibimos por ahí un texto de alguien pues, que no ha querido por muchos años rendirse al Señor, pero pidiéndonos que oráramos por las elecciones. No me refiero a las elecciones de Alemania o de México, Brasil. Me refiero a las elecciones de México, que hoy se vota, ¿no? Y que oráramos por los gobernantes y yo me puse a pensar tantas cosas. Ahora sí crees en Dios. No te has negado. Pero ahora sí, oren por mí. Ora tú y arrepiéntete. Entrégale tu vida a Cristo. Tu problema es tu pecado, no el PRI, el PAN, el PRD o como se llamen los partidos, ¿no? Tu problema es tu pecado, pero tú nada más quieres que las cosas se arreglen en tu beneficio, pero no te das cuenta que la necesidad más profunda que tienes y más urgente es que Dios perdone tus pecados, porque no importa lo que hagas, los métodos que sigas, ¿no? De rejuvenecimiento o de lo que sea, tarde o temprano te habrás de desnudar de este cuerpo y te presentarás delante del que te creó para dar cuentas. Tu necesidad más urgente es resolver el problema de tu pecado, bro. Y eso es solamente con la sangre de Cristo. Pero la gente cree que su problema es político y nos pide orar a un Dios al cual no se han querido rendir a favor de que le vaya bien con el político que sea elegido, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Es increíble, un pueblo corrupto pide por un gobierno no corrupto. ¿No se te hace inconsistente? De repente culpamos a los gobernantes, pero el mismo esencia de nuestro pueblo es corrupta, bro. Alguien decía por ahí que tenemos los líderes que merecemos, ¿no? Los gobernantes que merecemos, bro. ¿Cómo puede una persona corrupta pedir porque no haya corrupción? ¿Estarás dispuesto entonces a no pagar mordidas? ¿Estarás dispuesto a no presentar papeles falsos? ¿Comprobantes de domicilio falso? Porque ahí empieza. Pero todas estas inconsistencias, ¿no? Eran las inconsistencias de Faraón. Sí he pecado, sí las cosas están terribles, las circunstancias están horribles, la inseguridad y el rollo como hoy, ¿no? Oren a Dios, pero no me quiero orar de arrepentimiento.
Solamente quiero el beneficio de una oración de los que, y luego a veces nos escriben, tú que tienes la vara alta. Tú que tienes la vara alta con Dios, pídele a Dios. Qué cosa más necia. ¿No te ha pasado? Así era Faraón. Y entonces el Señor, viene esta plaga de las langostas y pues ya no deja nada, pero viene una plaga más, ¿no? La plaga 9, que es cuando ya el corazón obstinado, necio, celoso. Déjame decirte algo. ¿De qué aprendemos de la plaga 9? Que la palabra de Dios no vuelve vacía, bro. Cada vez que Dios habló al corazón de Faraón y rechazó, se endureció más. Selah. Pausa de silencio para que reflexionemos. Cada vez que Dios habló al corazón de Faraón y no entendió, se endureció más. No volvió la palabra vacía, bro. Llegó al grado de que su ignorancia y su incapacidad de entender lo que venía, que ya Dios le había dicho en Hechos, Éxodo 4, 22 y 23, ¿no? Ya era tan obscura que hasta era palpable. ¿No dice así? ¿Cuál fue la 9ª plaga? Las tinieblas, ¿no? Las tinieblas. Así estaba nuestra vida en ignorancia y un día dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y es increíble cómo en las últimas plagas, sobre todo las últimas 4, Jesús, desde los piojos, recuerdo que Dios haría redención para su pueblo y las cosas serían distintas para su pueblo, ¿se acuerdan? Hubo tinieblas, pero en la tierra de los israelitas tenían luz, ¿se acuerdan? Hubo granizo, pero en el pueblo de Israel no llovió para nada, bro. Y en este capítulo 11 nos va a decir, para que sepas que Dios hace diferencia entre Egipto e Israel. Dios hace diferencia. Por lo tanto, tenemos que ser un pueblo diferente, ¿cierto? Si Dios hace diferencia, pues entonces nosotros tenemos que ser diferentes. Aunque en nuestra naturaleza no lo somos, pero tenemos que llegar a serlo por el poder del Espíritu de Dios y su palabra. Ese es el gol, esa es la meta. Y entonces este cuate ya después de 8 plagas está totalmente ciego. Tinieblas que duraron 3 días donde no podían palpar. Estos 3 días presagiando que algún día habría tinieblas, 3 días cuando el Hijo de Dios fuera sepultado en la tierra. Pero al tercer día se haría gran luz, ¿no? Salmo 27, ¿no? Luz nos resplandeció. El pueblo que vivía en tinieblas, luz les resplandeció. Y esto hablando de su pueblo. Ok, y ahí nos quedamos. Después de esto, Faraón termina con una amenaza, que más que una amenaza, Moisés le hace saber que es una profecía. Así como las profecías de Anás y Caifás. ¿Se acuerdan? El sumo sacerdote, que profetizó que era mejor que un hombre muriera y que no toda la nación pereciera. ¿Se acuerdan cuando vimos Mateo? Y este hombre, porque era sumo sacerdote, profetizó de parte de Dios y así fue. Murió Jesús por su pueblo. ¿De acuerdo? Así fue. No porque este hombre fuera lindo o bueno, simplemente era sumo sacerdote y profetizó. De la misma manera, Faraón dice estas cosas y Moisés le dice, sí, ciertamente no vas a ver mi rostro. Y siguen en la misma entrevista, no ha salido desde mi perspectiva Moisés de aquí. Y viene el capítulo 11. Y aquí viene el personaje central desde mi perspectiva. Esta palabra se repite varias veces, por eso creo que tiene una implicación central. Dice, y el gran yo soy, oh Jehová, oh Dios, oh el Señor, dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Algo que me llamó mucho la atención es que en las plagas anteriores, estire tu vara, toma polvo, échalo al cielo, siempre participaban Aarón o Moisés con Dios, pero esta no vas a participar, para que sepas quién te saca de la esclavitud. Dios aquí, lo primero que me sorprende es, aquí no vas a participar Aarón, no vas a participar Moisés. Y esa fue la experiencia de mi vida. Mi vida estaba en el bote de la basura. Yo era una persona muerta en drogas y en promiscuidad y en celos, iras, contenciones, rencor contra mi padre que me abandonó, tirado. Y un día el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Él me sacó de la esclavitud como te sacó a ti. Ni siquiera pude entenderlo realmente. Llevo 30 y tantos años caminando con el Señor y voy empezando a entender algunos detalles. Pero
No pasó por mi entendimiento, no pasó por mi deseo. Un día Dios se apareció en ese lugar, en su soberanía, de la misma manera que aquí, ¿no? Y me sacó con brazo extendido y mano poderosa. Después de la cual los dejará ir y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo. Creo que está delante de Faraón y estas cosas están viniendo al corazón de él, de Moisés. Habla al pueblo y cada uno pida a su vecino y cada una pida a su vecina alhajas de plata y de oro. Y el Señor, el gran yo soy, dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Esta palabra que no es muy común, sobre todo en la Torá, pero que la veo implicada en toda la Torá, en todo el Pentateuco, gracia, ¿no? Dios, ¿qué es gracia? La intervención o la influencia de Dios en el corazón del hombre. Dios pone el corazón. Me encanta nuestro Dios. Nuestro Dios, Rey del cielo y de la tierra, pudo haber despojado al pueblo de Egipto de todas sus pertenencias a la fuerza, pero el Señor quiso que ellos las pidieran y quiso que ellos encontraran gracia. Quiso que ellos supieran en mano de quién está el corazón de los hombres, ¿no? Y quién lo puede inclinar para donde Dios quiere. Lecciones para su pueblo, para los años por venir. Así que, y esta gracia no solamente hizo que cuando llegó el tiempo, lo veremos en el capítulo que sigue, el pueblo de Egipto fácilmente procediera a dar sus alhajas y procediera a dar todas estas pertenencias al pueblo de Israel, sino que también esta gracia produjo que Moisés fuera tenido por un varón en la tierra, dice aquí, por un gran varón en la tierra, ante los ojos de los siervos de Faraón y ante los ojos de todo el pueblo, ¿no? Es increíble, o sea, este hombre que muy probablemente se pudiera pensar o pensara en aquel momento que por causa de él habían tenido tantos problemas en la tierra de Egipto, ahora era tenido por la gracia de Dios como un gran varón, ¿no? La gracia de Dios había mostrado al pueblo de Egipto que la razón estaba detrás de Moisés y que las decisiones de Faraón eran totalmente irracionales. Pero eso es la gracia de Dios. Aquí veo yo dos palabras interesantes. El Señor traería, no necesitaría de la vara, y su gracia produciría, ¿no? Ahora, ¿para qué las alhajas de plata y de oro? Pues estamos pensando en el tabernáculo, ¿verdad? Ellos habrían de cargar esto por el desierto, algo que no sería sencillo. No creo que estaba pensando el Señor en que se hicieran alhajas, salían con lana. No había casas de cambio. ¿Dónde vas a cambiarlo por dinero? ¿O dónde vas a cambiar? Vas al desierto. ¿Dónde vas a cambiarlo por pan? No, el Señor haría salir agua de la roca. El Señor haría caer el maná del cielo. El Señor proveería a su pueblo sin que su pueblo usara estas cosas. Estas cosas eran para el tabernáculo. Recuérdoles algo. El libro de Éxodo se divide en 3 grandes eventos. Nada más 3 grandes eventos. Uno es la liberación del cautiverio egipcio del pueblo de Israel. 2 es cuando el Señor les dicta la ley en el Sinaí y les hace saber acerca de su carácter. Esta ley que habrá de convertirse en años por venir, en una nana que los llevaría de la mano a recibir la gracia, que les mostraría su condición de pecadores para que cuando Cristo viniera pudieran acudir al trono de Dios para recibir misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿De acuerdo? Esta ley que les manifestaría, sí, por un lado el carácter de Dios, la justicia de Dios y la incompetencia del hombre para acercarse a Dios a través de la ley. Y entonces esto permitiera que el hombre recibiera el favor inmerecido de Dios en la gracia, en la sangre preciosa derramada de Cristo, ¿no? Así que, y el tercer evento es el tabernáculo. Los últimos capítulos hablan del establecimiento del tabernáculo donde Dios habita con su pueblo. Dice el Salmo 16, habla de qué hermosa es la presencia, habitar en la presencia del Señor, ¿no? Esos son los 3 grandes eventos y me hablan de los 3 grandes eventos de la vida de cada uno que ha sido llamado por Cristo a ser parte de este pueblo y parte de este pacto hecho con Abraham y ratificado o consumado, esta es la mejor palabra, consumado en Cristo, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Eras esclavo del pecado y Dios te sacó? Dios está transformando tu manera de pensar acerca de tu identidad conforme a la identidad revelada de Dios en la ley, ¿no?
Está cambiando nuestra mente, está poniendo sus estatutos, sus mandamientos en nuestras mentes, en nuestros corazones, nos está dando identidad. La ley es la identidad. Nosotros ya no podemos vivir como los gentiles. No podemos vivir como el pueblo corrupto que ora por gobiernos que no lo sean. Si Dios ha hecho una diferencia entre Egipto y Israel, pues estamos llamados a ser diferentes. ¿Y dónde se nos revela esta diferencia? En la ley de Dios. Y número 3, que Dios habita con su pueblo. Dios habita con Israel, es su escogido. Israel, me refiero a aquel pueblo con quien ha hecho pacto por la fe. ¿De acuerdo? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Siempre ha sido por fe. Abraham fue contado como justo delante de Dios antes de que la ley fuera dictada, mucho menos la había cumplido. ¿De acuerdo? Siempre ha sido por la fe. Y la fe, Romanos 2:8, que es un don de Dios, ¿no? No es por obras para que nadie se gloríe, es un don de Dios. Así que esos son los 3 grandes eventos que se semejan tanto a nuestra vida: libertad, transformación, comunión. Libertad, pero Dios no quiere que te quedes igual. Dios transforma nuestra vida para que tengamos comunión con Él. Faraón siempre te quiere vender la idea de que sigas igual, ¿no? ¿Se acuerdan? Hagamos un recuento rápido de un evento también interesante. Cuando Moisés le dice que deje salir a su pueblo para que le sirva, y ya ha recibido 2, 3 golpes de plagas, Faraón le dice, bueno, ok, sirve y ofrece sacrificio a tu Dios, pero aquí en la tierra. Y entonces Moisés le dice, no, esto que podría yo ofrecerle a Dios es abominación para él. Y aparte tu pueblo también nos abomina a nosotros, ¿no? Es exactamente lo que el enemigo nos dice. Ok, sí, ve el domingo a la iglesia. Juanito, ve el domingo a la iglesia. Pero sigue viniendo a la disco con nosotros, nos echamos 2, 3 chelas en la semana. Sigue practicando tu vida como la vives y ve el domingo a la iglesia. No seas fanático, hombre. La segunda propuesta de Faraón es, órale, bueno, ya, ok, vete, pero no te vayas muy lejos, ¿eh? O sea, ve a la iglesia, pero eso de ir a la célula, eso de discipularte, eso de servir el Club Semilla, no te vayas tan lejos. Es exactamente lo que el enemigo dice, ¿cierto? Es exactamente la tentación de Jesús en el desierto, ¿se acuerdan? ¿No? Di que las piedras se conviertan en pan, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, tírate del pináculo del templo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en tierra, ¿no? Y mira, si postrar, ¿para qué vas a la cruz, Jesús? ¿Viniste por las naciones? ¿Viniste por la creación de tu papá? Yo te la doy. No, a mí me ha sido dada. Si postrado me adorares, no tienes que ir a la cruz, yo te la doy. No seas tan fanático, Jesús. ¿Cómo dar tu vida en la cruz del Calvario? Y así es la misma estrategia del diablo contigo y conmigo. No ha cambiado, bro. Ofrécelo aquí, no cambie tu vida. Ve el domingo a la iglesia, pero que tu vida no cambie. Bueno, órale, ve a la iglesia, pero oye, eso de discipularte, ir a la célula, comprometerte, no te vayas lejos. Número 3, bueno, ok, vete tú y los varones, eso querías, ¿no? Pero me dejas a los niños. No involucres a tu familia, ¿no? No tengas devocionales familiares. ¿Cómo que ahora estás considerando meter a tus hijos a escuela cristiana, por favor? ¿Cómo que? No, hombre, no seas tan fanático. Así es el enemigo, bro. Y número 4, bro. Bueno, llévate a tus hijos, pero déjame las vacas, o sea, vete. No, bro. Eso de diezmar ya estás muy fanático, bro. ¿Para qué eran las vacas y las ovejas, chicos? Para ofrecer sacrificios al Señor. ¿Cierto o no? O sea, eso de que ya estás diezmando, de que estás dando dinero a tu iglesia disciplinadamente, eso ya está muy fanático, bro. El enemigo es así, bro. Una y otra propuesta para que no seas una persona radical en tu fe. Para que nunca puedas conocer realmente todos estos privilegios de las promesas de Dios para su pueblo. Anyway, así que volvamos al capítulo 11. Estábamos en el versículo 3, ¿cierto? Dios le da gracia al pueblo, Dios le da gracia a Moisés, aún es tenido. Entonces, versículo 4, dijo Moisés, pues Moisés, el gran yo soy ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto. O sea, yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la cervia que está detrás del molino y todo primogénito de las bestias. Y hará, y fíjate, es el Señor mismo, ¿no?
el Señor haría esta obra Él mismo a través de su ángel de la muerte. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, el cual nunca hubo. 2 o 3 plagas ya nos habían dicho que nunca había habido, ¿no? La del granizo, la de la langosta. Pero ahora aquí añade una frase más: y nunca jamás la habrá. Y esto me recuerda también al diluvio, ¿no? Una obra terrible que Dios hizo y que puso luego su arco en las nubes para que nos recordemos que nunca más volvería a juzgar al mundo por agua, nunca más. Pues nunca más volverá a ser juzgado Egipto en base a sus primogénitos, es lo que dice aquí la palabra. Una frase más que añade. Pero contra, me encanta. Qué palabra más hermosa. No dice pero a favor de los hijos, no, dice en contra, ¿no? Porque tú no eres mejor que Faraón, Israel. Y podrías recibir lo mismo. No, tú no has hecho nada que merezca algo diferente. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Eso quiere decir que cuando el ángel de la muerte esté pasando y esté aniquilando a los primogénitos, de quienes no pongan la señal de la cual habremos de hablar más adelante, en los marcos de sus puertas y en sus ventanas, cuando esté pasando el ángel de la muerte y empiece el clamor ese del que estoy hablando, que nunca ha habido, nunca habrá jamás, un clamor, un llanto, una situación que se oirá por toda la ciudad, en donde esté el pueblo de Israel, ni los perros se van a espantar y van a ladrar. Cuando pase el ángel de la muerte, ni lo van a notar los perros. Eso es lo que significa. O sea, no van a ladrar, no moverán su lengua. Y esto tiene un propósito, para que sepáis que el gran yo soy hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Tremendo statement, ¿no? Tremenda frase. Dios tiene un pueblo escogido, una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido con su sangre, y Dios ha hecho un pacto con ese pueblo y es la niña de sus ojos. ¿Alguna vez te has picado un ojo? ¿No? Atentar con ese pueblo es picarle el ojo a Dios. Imagínate, es la niña de sus ojos. Tú has sido injertado por la fe en una vid maravillosa. A Dios ha esperado muchos siglos. El mundo ha tenido por tardanza su próxima venida, pero Dios no se tarda, sino que ha sido paciente, esperando que tú y yo finalmente, conforme a lo que estaba escrito antes de los tiempos, procediéramos al arrepentimiento y fuéramos injertados en una vid como pueblo. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 10? Tengo otras ovejas que no son de ese redil, las tengo que ir a buscar, y habrá un solo redil y un solo pastor. Estaba hablando de Manasés y Efraín. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ya lo vimos hace muy poco tiempo, ¿no? Efraín, ese Israel perdido entre las naciones, llamando a las naciones al arrepentimiento y a la reconciliación de Dios en Cristo Jesús, de lo cual formamos parte tú y yo. Un pueblo no por voluntad de carne, Juan 1:13, no por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Así que Dios hace diferencia. Y mis hermanos, la exhortación es esta. Hermano, escúchame, voltéame a ver 5 segundos. Por favor, no te distraigas. Si Dios hace diferencia, entonces seamos diferentes. ¿No? Seamos consistentes en nuestra oración, en nuestras peticiones, alineadas a la voluntad de Dios, conforme a sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos. Y lee el Salmo 19. Sus mandamientos, sus estatutos y preceptos están puestos por Dios para alegrar nuestro corazón, bro. Para darle mantenimiento a nuestra libertad, no para coartarla. La libertad es una virtud que Dios ha dado al hombre para hacer lo que tiene que hacer, no para hacer lo que le da la gana. Así como tienes libertad aquí en las calles de los Estados Unidos, pero si tú transgredes la ley, te vas al bote, te vas a la cárcel. Porque eso se llama libertinaje. Transgredir la ley se llama libertinaje, no es libertad. La ley da libertad. De la misma manera, la ley de Dios y sus mandamientos mantienen nuestra libertad. Si somos un pueblo del cual Dios hace diferencia, seamos diferentes. Es la exhortación que Dios nos hace. No juguemos con las cartas del mundo, pagando mal por mal, ¿no? Me haces, yo también te hago, dando falso testimonio contra un hermano, amarrando navajas, chismosos. O sea, así juega el mundo, así juega Egipto, así no juega Israel.
Dios hace diferencia. Y Moisés dice: y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinándose delante de mí, o sea, me van a rogar. O sea, esto se va a poner tan caliente, Faraón, que me van a rogar hasta tus siervos: vete tú y todo tu pueblo que está debajo de ti. Y después de esto, después de que los veas inclinados a todos, saldré. Y me encanta porque, y salió muy enojado de la presencia de Faraón. O sea, el efecto de la gracia de Dios en nuestros corazones nos hace no aborrecer a los hombres. Nuestra guerra, déjeme decirlo de otra manera, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, ¿no? Digo, no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, ¿no? Contra principados, potestades, ¿no? Gobernadores de las regiones celestes. Israel tiene que estar apercibido. O sea, no es nada personal. Nosotros, o sea, déjenme usar el ejemplo de la suegra, porque esta representa las calamidades más grandes de la tierra. No estoy jugando. Pero la bronca no es con tu suegra. La bronca es con el pecado que la tiene cautiva, y tenemos que orar y ser propicios a que salga del cautiverio. Lo que veo es Moisés no está enojado con el pueblo de Egipto. Moisés sale enojado de la obstinación que tiene esclava este hombre, por la cual habrá de pagar su familia, su primogénito, su pueblo, un trágico precio, porque no te quieres humillar. No, ya el Señor te ha mostrado varias plagas que te han incomodado, luego tu dinero, luego ya están las cosas. Pero va a acabar con todo, bro. Humíllate. Sale enojado Moisés porque este obstinado Faraón va a hacer pagar a su pueblo, como muchos hombres hacen pagar a sus hijos, un precio muy alto, trágico, por causa de su soberbia. Yo no veo a Moisés en la gracia buscar venganza, ¿no? Él está buscando libertad. Y eso es algo maravilloso, es increíble. Este hombre obstinado y sale enojado porque sabe el precio que habrá de pagar. Y ese sentir hay en nosotros, ¿no? Hay en nosotros ese sentido. Y el Señor, nuevamente el Señor. ¿Cuántas veces lo ha repetido el texto? Esta es la quinta, creo. Dijo Moisés: Faraón no te va a oír, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y para que hasta el año 2018 siga habiendo un testimonio de un evento de libertad cual jamás lo hubo en la tierra, y una manifestación de maravillas de un Dios tan excelente y tan patente que estará escrita en todos los anales de la historia y de las culturas, bro. Es impresionante. Impresionante. Siguen haciendo películas, ¿no? El príncipe de Egipto y esto y lo otro, y esta historia está por todos lados, bro. Hasta el año 2018, para que sepamos quién es nuestro Dios. Y Moisés y Aarón hicieron todos esos prodigios, no el de los primogénitos. Ahora está haciendo como un recuento, como un epílogo, todos aquellos delante de Faraón, pues el Señor había endurecido el corazón de Faraón. Tantas manifestaciones de su poder y aún compasiones a un corazón obstinado y soberbio, le endurecieron más y más y más y más. Brother, no salgas por esa puerta hoy. Si el Señor te está hablando, mañana no podrás oír. Cada vez que sus palabras de amor traspasan tu corazón y te buscan guiar al arrepentimiento y las rechazas, tomará un efecto contrario. En lugar de producir que se derrita tu corazón de arrepentimiento, se endurecerá de obstinación. Por eso, entre tanto que se dice hoy, no endurezcas tu corazón. Y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Termino con esto. Jamás, recordemos esto, jamás Faraón, que representa nuestro corazón, Egipto representa la esclavitud, Faraón representa nuestro corazón perverso, jamás consintió con dejar ir al pueblo. Nunca. Dios lo sacó. ¿Ok, bro? No hubo ninguna negociación. Es increíble, aquel hombre que temía a su manera de hablar. ¿Quién soy yo para presentarme delante de Faraón? Jamás diluyó las demandas de Dios. Fue firme hasta el final. Es lo que dice el versículo 10. Y Aarón y Moisés hicieron todo delante de Faraón, ¿no? Fueron firmes, nunca titubearon.
El Señor con su gracia los mantuvo firmes hasta el final. Pero Faraón nunca los dejó ir. Bro, eso es algo muy claro. Faraón no los dejó ir. Conoce bien la historia. No los dejó ir nunca. Dios los sacó. Tu corazón nunca te hubiera dejado ir, bro. Nunca. Dios te sacó y Dios me sacó. Y Dios nos mantiene en libertad. Nuestro corazón es perverso y engañoso. Dios lo conoce. ¿De acuerdo? Nunca te hubiera dejado ir. Por eso podemos poner el objetivo y el tema. El Dios de nuestra libertad. Objetivo. Reconocer por qué solo nuestro Dios merece la gloria. Porque mi corazón nunca me habría acercado a Él. Porque ninguna virtud mía, ninguna capacidad mía me habría dejado libre. Solo mi Dios, que merece toda la gloria desde el día en que me sacó, el día que me mantiene, el día que me sustenta. Aquel que, como dijo Raulito, tomado de la Escritura, ¿verdad? Simplemente lo subrayó, ¿no? Como lo subrayó Raulito, nos pasará al otro lado. Estamos seguros en su misericordia. Le decía yo a mi esposa el otro día, qué bonita aquella frase que un día Dios puso en mi corazón, la he masticado así como las vaquitas que tienen como 3 estómagos, creo yo, y sacan. No, estamos a la merced de su misericordia. No puedo estar en un mejor lugar que a la merced de un misericordioso Dios bueno, ¿no? Que llama a su pueblo la niña de sus ojos. Cierra sus ojos y vamos a orar. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Señor, revela. No he dado el mejor ejemplo a mis hijos. Lo sé, Señor. He resbalado muchas veces y he tropezado y ellos lo han visto, Señor. No permitas que esto impida que ellos puedan verte a ti, Señor. Si tú has, y no estoy diciendo esto para justificarme, Señor, estoy diciendo esto para reconocerte, Señor. Pero tu gracia y tu misericordia me han permitido simplemente reconocer, como dice este objetivo, que solo tú eres bueno, que solo tú eres capaz, Señor. Señor, encomendamos la vida de nuestros hijos a tu misericordia, Señor. Encomendamos la perfección de tu propósito en nuestras vidas a tu misericordia, Señor. Sí, hemos leído Filipenses 1:6 y estamos persuadidos como Pablo que el que comenzó en nosotros esta buena obra la perfeccionará para el día de Cristo. Pero ahora queremos decir amén. Así sea, Señor. Señor, tu iglesia dice amén. Tu iglesia dice amén. Perfecciona tu obra en mi vida, Señor. Hazme un pueblo diferente, Señor. Llama a mis hijos a tu pueblo, Señor. Dales un espíritu quebrantado, Señor. Es lo único, Señor, es lo único que necesitan. Un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, Señor. Humilla sus vidas, Señor, para que puedan reconocer que solo tú tienes poder, gloria, majestad, honra, imperio, dominio. Solo tú, Señor. Señor, interviene en la vida de nuestros hijos. Interviene en la vida de nuestros hijos. Quebranta sus vidas y las nuestras, Señor. Nosotros los padres y los hijos decimos en esta hora, Señor, amén, perfecciona tu obra. Humíllanos, quebrántanos. Con ese quebranto que produce arrepentimiento de que no hay que arrepentirse, Señor. Saca a tu pueblo de la esclavitud. Pon firmeza en tu pueblo cuando abre tu palabra de decir, esta es la verdad. En la vida de cada uno de nosotros, al respecto de lo que nos corresponda en tu verdad, a cada quien, no viendo a los demás, sino a nosotros. Pon firmeza para ser diferentes, para llamar a tu palabra la verdad. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque sabemos que pasaremos al otro lado contigo. Entraremos a la tierra prometida. Señor,
Nos has dicho que la sangre y tu unigénito Hijo son los elementos suficientes para consumar este pacto. No sabemos qué pasará en medio, si habrá ranas, piojos, langostas. No sabemos, Señor. Pero sabemos que tu unigénito y su sangre son suficientes para consumar tu obra en nuestras vidas. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. A ti sea la alabanza. Saca a tu pueblo de los cautiverios para que te alabe, para que te confiese, para que te proclame, para que tu gloria se refleje en nuestras vidas y el mundo, viendo nuestras buenas obras, glorifique a nuestro Padre que está en el cielo. Bendito sea, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.